Hola, bienvenidos al canal. Aquí estoy nuevamente con lo que empecé, que fue ropa interior, fue mi primer video. Y entonces en esta oportunidad me ha solicitado mi hermana porque la van a operar y me dijo que quería una panty, pero tipo faja, tipo como con control de pancita. Y bueno, dije nada, voy a hacer el tutorial para mostrarle a mis suscriptores, mis amigos, cómo se hace este tipo de panty. Lo que se utiliza, el material que se utiliza, siempre va a ser elástico, sobre todo hacia acá y acá. La pretina, la panty puede ser de este material, que acá se llama microdurazno, puede ser, ajá, microdurazno, puede ser licra, y acá puede ser suave como este, como el microdurazno o algodón licrado. Pero lo que sí me interesa es que en la parte de acá de la pretina tenga un poquito de resistencia para que cumpla la función que yo quiero, que es tipo faja. No tiene, acá no tiene elástico, no tiene elástico. O sea, es como una panty sin elástico y con pretina tipo faja. Entonces vamos a hacer el patrón, que también es algo fácil. Vamos a empezar porque esto es una talla M. Y entonces, la talla M es una cadera de 90 a 100. Ya aquí con esto que yo le doy, ya esto tiene reducción. Vamos a utilizar el azul para hacer el delantero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trazar una línea de 27.5. Bueno, agarré el rojo. Aquí vamos a colocar 27.5, así. Ahora, hacia allá vamos a marcar 17.5. Diecisiete punto cinco acá. Ahí. 17.5. Vamos a bajar aquí 6.5. Acá también vamos a marcar 6.5. Acá. Y hacemos una línea auxiliar. Bueno, vamos a marcarla toda. Nos estaría quedando así. Entonces, ahora venimos para acá. Acá vamos a marcar 4.5. Hacia allá. Y vamos a subir 9. Vamos a subir 9, que esto va a pasar a ser el refuerzo. Presten atención, yo le dejo en la mariposa, se la dejo incluida en la parte delantera para que a ustedes se les haga más fácil pegar la entrepierna, el refuerzo, la mariposa, el forro. Ahora vamos a subir acá. Acá vamos a colocar los mismos 4.5 que tengo acá, lo voy a colocar aquí arriba y voy a hacer una marquita porque también vamos a unir esto. Así. Y ahora en este vértice acá van a medir 3.5 para que eso les salga bien bonito. Y acá vamos a hacer
una curvita acá que llegue hasta los 9 que marcamos. Bueno, ya con el delantero lo que nos toca aquí es entrar 1 centímetro en el costado. Acá entramos 1 centímetro hacia acá y cerramos acá. Y acá bajamos 1,5 centímetros. Así. Y ya tenemos listo el patrón del delantero. Entonces, para el trasero es muy fácil. Vamos a utilizar ahora el azul. El trasero va a ser, fíjense por donde voy marcando. Por aquí. Vamos a ponerlo como ahí, pero es lo mismo, es el mismo molde. Acá también. Y acá, esta es la única diferencia del trasero, que se va a unir de acá a acá la entrepierna. Eso es todo lo diferente. Ya tenemos listo el trasero. ¿Qué nos tocaría por acá? Nos falta la pretina, ¿verdad? La pretina la vamos a sacar de aquí, de esta rayita que tenemos aquí arriba roja, que nos va a medir 16.5. Nos va a medir. Vamos a hacerlo en rojo. Ahí lo pueden hacer de 6, 8, 10, hasta de 4 puede ser la pretina, pero yo la necesito alta y entonces la voy a hacer de 8, ¿no? Y ya les explico una cosa. Aquí también, aquí subimos, pero luego entramos 2 centímetros y unimos con esto. Entonces esta es la pretina. Estos son 2 por talla. Aquí esto quedó de 14.5 y esta línea de 16.5. Aquí va doblez. Aquí va doblez. El delantero es 1 por talla y el trasero 1 por talla. Y aparte vamos a sacar el refuerzo, que sería esto. ¿Sí? Lo vamos a copiar y este va a ser el refuerzo. Aquí lo tengo ya doble. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces así tendríamos listo el patrón, que ya yo lo saqué aquí, ¿ve? Lo calqué, lo saqué doble para que me salga completo. Este es el trasero, este es el delantero. Y lo que le hablaba yo es de que yo le incluyo aquí la entrepierna. O sea que cuando yo corte en tela, yo lo voy a cortar así completo. Y este sería solamente el forro que va aquí por dentro, ¿verdad? Aquí tenemos delantero, trasero y tenemos la pretina. Que la pretina, si tiene que ser, cuando lo vayan a cortar, tiene que ser en tela doble, acá, y doble acá, para que nos quede así. Y de esto van a ser 2, uno para el delantero y otro para el trasero, porque eso lo vamos a juntar y lo vamos a coser por acá. Esto es todo, muy fácil. Entonces voy a hacerle ahorita un escalado rapidito de unas 3 tallas. Bueno, para escalar vamos a hacer una línea en el costado así y otra acá, otra hacia abajo, así y así, porque esto nos tiene que medir los mismos 4.5.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada talla va a aumentar, si la vamos a aumentar hacia afuera, y si quisiéramos la talla S, entramos hacia 1 centímetro hacia adentro. Entonces, vamos a aumentar 1 centímetro acá y 1 acá. Así. Y de acá vamos a bajar también 1 centímetro acá, bajamos 1 centímetro acá, cerramos. Y entonces unimos esta con esta nueva, con este nuevo punto, así. Entonces ahí tendríamos, esta es la talla M, esta sería la talla L, la talla M, esta que está arriba, y esta es la talla L. Entonces vamos con la XL. Así, 1 centímetro, 1. Acá 1. Cerramos. Y unimos acá. Y así tenemos la XL. XL. Este es con respecto al trasero, no lleva más. Esto ya tiene aumento de costura y saben que no lleva ligas, sino que vamos a doblar lo que pise la máquina con zigzag, y eso es todo. Entonces venimos con el delantero, igual con el delantero también vamos a ampliar aquí una línea y aquí otra. Y como ya ustedes saben que el aumento es de 1 centímetro, vamos a hacerlo de una vez aquí, la talla L y XL. 1 centímetro acá y otro acá. Cerramos acá para hacer la L. Y acá vamos a marcar aquí lo que es la entrepierna. Acá va a pasar igual, esto no va a aumentar, sino vamos a bajar 1 centímetro y 1 centímetro. Y vamos a cerrar. ¿Qué haces? Entonces, bueno, entonces acá vamos a unir esto con esto. Muy poco. Aquí va a aumentar muy poquito. Así. Llegando hasta acá. Así. Y venimos con la XL. Aumentamos otro centímetro acá. Otro acá. Y unimos acá. Esto aquí son unos milímetros. Unos milímetros. Y mueren acá. Entonces tendríamos aquí la XL, M, entonces sería M, L y XL. Y si seguimos, pues vamos de 2XL y vamos aumentando de talla. La entrepierna pues quedó igual. Entonces vendríamos con la pretina. La pretina ya la marcamos igualito. Vamos a salir aquí, así, y vamos a salir aquí. Y vamos a marcar 1 centímetro para la L y otro para la XL. Aquí 1 centímetro y 1 centímetro. Acá. M, L y XL. Esto nada más aumentó hacia allá, hacia el costado, pero sigue hacia abajo ni hacia arriba, nada de aumentos. Esto nada más aumentó hacia allá. Y esto sería todo.
Bueno, ya tenemos el escalado, tenemos los patrones. Ahora lo que nos falta es la voluntad para practicar y para hacer. Se les quiere un montón, como siempre. Si no te has suscrito, suscríbete, comenta, comparte y si te gustó, regálame un like. Chao.